Estaba haciendo memoria hace unos momentos y estaba recordando que hace algunos años atrás, recuerdo que en una ocasión mi hijo, el mayor, tomó el carro que tenemos aquí en casa y pues Dios nos ha bendecido mucho. Pero en esa ocasión estamos hablando de hace varios años atrás, yo pienso que hace más de 6 años o más todavía, no recuerdo con exactitud el tiempo, pero estaba recordando que en ese entonces mi hijo llevó a un amigo de él, compañero en el carro, ya en la noche, cuando de repente sonó el teléfono y era mi hijo que había golpeado a otro carro que estaba estacionado. Resulta que en la historia dice así que mi hijo iba por una calle, pero se dio cuenta que la calle estaba cerrada y al echarse de reversa le pegó a un carro que estaba estacionado. Obviamente, pues mi esposa y yo nos fuimos en el otro carro que tenemos ahí. Llegamos hasta ese lugar y cuando llegamos, pues vimos con gran asombro que estaba pues varias patrullas ahí, que el dueño del carro, el chocado, al que chocó mi hijo, había llamado a la policía, a la patrulla. Y resulta que cuando llegué yo, el dueño del carro al cual mi hijo había golpeado, resulta que es conocido mío, un compañero de trabajo. Y este muchacho, este señor, trabajador, amigo conocido, es de una iglesia cristiana. Pero antes de que él me viera a mí, obviamente estaba diciendo tantas malas palabras, sumamente muy enojado con mi hijo y mi hijo callado. Pero este hombre estaba diciendo un montón de groserías por su boca. Y cuando llegué yo y me conoció, inmediatamente cambió su aspecto, cambió su vocabulario, su proceder. Y la verdad yo me sentí muy, muy decepcionado con él. Y ya me trató de una manera diferente. Mire, doctor, ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. Y ya el de la patrulla se acercó conmigo y ya me empezó a interrogar que qué era el muchacho. Le dije, es mi hijo, yo me hago cargo de lo que haya pasado. Y ya quedamos en ese arreglo. Yo me hice cargo de los daños que había tenido su vehículo. Pero precisamente esa historia a mí me impactó mucho, demasiado. Pues el mundo es así. Pero quiero leerte una versión bíblica que está aquí en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 12 y 14, que a la letra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló, pues solo hojas, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti fruto, y lo oyeron sus discípulos. En referencia a esta historia bíblica, quiero decirte, amigo y hermano que me escuchas, existen muchas denominaciones en el mundo, muchas iglesias cristianas y muchas no cristianas, pero hoy quiero referirme a las iglesias cristianas. En este caso, existen muchas gentes que aunque siendo cristianos, a veces llega el momento en que cambian su proceder.
le sale el interior, el viejo hombre sale de ellos, el viejo hombre que no se ha desechado todavía, sale de ellos y comienza otra vez a hablar y a actuar de mala forma y de mala manera. Esto, hermanos, es muy característico en muchas personas que únicamente aparentan ser una cosa. Pues ahí me tocó ver este hombre por las calles predicando con su Biblia bajo el brazo. Pero, ¿qué tan importante es, hermanos, ser realmente genuinos? Ser cristianos tal como nosotros predicamos. ¿Qué caso tiene que nosotros seamos cristianos solamente a la vista de los demás, pero en la intimidad de nuestro hogar o cuando nadie de la gente nos está viendo, seamos como cualquier otra persona que diciendo groserías y obscenidades por nuestra boca? La palabra de Dios aquí, como la estamos vertiendo en esta noche en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, dice aquí que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y dice que a lo lejos, vio una higuera que tenía hojas. Quiere decir esto que aquella higuera, cuando Jesús la vio de lejos, esta higuera se veía frondosa, se veía verde, se veía exuberante, se veía atractiva, se veía llamativa esta higuera. Y cuando llegó hasta esa higuera junto con los discípulos, dice que fue a ver si hallaba en ella algo de fruto, pero cuando llegó a ella nada encontró, solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Este es un verso muy controversial para mucha gente porque dice que qué culpa tenía la higuera. Pero es que Jesús quería darles una enseñanza a cada uno de sus discípulos. Pues él dijo en voz alta, nunca jamás coma de ti fruto nadie. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí la enseñanza es que mucha gente a veces aparenta una bondad, aparenta cuando se dice que es cristiano, aparenta ser cristiano, pero a veces en realidad no lo es. Y mucha gente se equivoca. Y es que por eso que mucha gente, hermanos, de una manera así, de esa forma, está negando que Jesucristo es el Rey del universo. Está negando que Jesucristo cambia la forma de ser del hombre. Por eso mucha gente dice, para ser como Julano, para ser como el hermanito Sutano, mejor me quedo donde estoy. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser exactamente realistas de lo que somos. Tenemos que entender de dónde Dios nos sacó para nosotros estar agradecidos y no cambiar nunca. Es cierto que llevamos dentro de nosotros todavía el viejo hombre, pero tenemos que nosotros tener que demostrarle al mundo que somos cristianos honestos, que somos cristianos genuinos dentro y fuera del templo. Esto es, la palabra de Dios dice que aquí Jesús fue porque dice que la higuera de lejos se veía pues muy llamativa, pero resulta que cuando llegó hasta la higuera no solamente no encontró hojas, no encontró higos, encontró solamente hojas. Entonces, hermanos, hay gente que se acerca al cristiano para pedir un consejo de la palabra de Dios. Y qué triste es ver que aquel hombre, aquella mujer que se dice ser cristiana, no tiene las palabras suficientes, no tiene las palabras de consuelo para qué ofrecerles a aquel hombre, aquella mujer que está necesitada, que está ávido o ávida de la palabra de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, estando yo haciendo una guardia por allá en Sonora, en una ocasión, una enfermera, yo estaba de guardia, una enfermera me llamó por teléfono desde la extensión de la clínica del hospital hasta el lugar de urgencias donde yo estaba.
Y me dijo, doctor, necesito que venga aquí al hospital. Yo pensé que alguien se había puesto grave. Y corrí, casi volé para allá al hospital. Resulta que la enfermera me dice, doctor, la paciente que se encuentra en la cama Julana, no recuerdo el número, para ser honestos, que se encuentra en la cama número tantos, eh, se siente mal y me pidió que si yo podía orar por ella. Pero la verdad, doctor, le digo, me dice la enfermera, yo no me siento capacitada para orar por esa persona. Y estuve pensando y pensé en usted. Entonces, hermanos, qué halago tan precioso es que las personas se encuentren en ti, que vean en ti el rostro de Cristo y que acudan a ti para un consuelo, que acudan a ti para una oración que les ayude a su alma, que les ayude a lidiar con el pecado y con la enfermedad que tienen en ese momento. ¿Te imaginas que yo no hubiera tenido palabras? Imagínate que yo le hubiera dicho a esa enfermera, pues es que yo tampoco no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué caso tendría que yo estuviera yendo al templo? ¿Qué caso sería que yo estuviera aparentando solamente ser un cristiano, cuando en realidad no lo era? Tenemos que ser bien verídicos, tenemos que ser nosotros genuinos y no ser falsos, hermanos y amigos que me están escuchando. Amén. Hay mucha gente que aparente que lleva su Biblia bajo el brazo y la gente se puede equivocar. Nosotros tenemos que ser verídicos. Yo te digo a ti, hermano o hermana que me estás escuchando en este momento, que me estás viendo, si tú eres un cristiano que se ha olvidado que por un momento llegaste al camino de Dios por una necesidad en tu vida y que Dios te convenció y aceptaste su nombre y aceptaste ser su hijo, yo te digo a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, y si te has alejado del camino de Dios, vuélvete al camino de Dios nuevamente. Otra vez, devuélvete al camino de Dios. En una parte de la Biblia le dice un profeta al pueblo que se paren a la vera del camino y que pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y dice, caminad por él. Entonces yo te invito a ti, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, a que seas genuino, a que seas un hombre y una mujer digna del amor de Cristo, que la gente que acuda a ti vea en ti, que se refleje en ti el amor del Cristo al que nosotros predicamos. Amén. Entonces, yo te invito, mira, si te has alejado de Cristo, si te has alejado de la iglesia, por algún problema, por lo que haya sido, a veces nos enojamos porque el hermano o la hermana Juliana no nos saludó, o el pastor ya no nos llamó, o yo estuve enfermo y a lo mejor nadie nos llamó. Quiero decirte, hermano, algo que siempre he escuchado, pero que es la pura verdad. Ni el pastor, ni la hermana, ni el hermano, ni el presbítero, ni sutano, ni mangano, ni el cura, ni nadie, absolutamente nadie, te va a salvar. Nadie murió por ti en la cruz del Calvario más que Jesucristo, a quien damos la gloria y damos la honra. Amén, desde ahora y para siempre. Yo te invito para que vuelvas otra vez al camino de Dios. ¿Sabes tú que si ya te retiraste de la iglesia, ese lugar donde tú te sentabas y donde tú alzabas tus manos y adorabas su nombre está vacío? Aunque otra gente se siente ahí, pero ese lugar significativamente donde tú te sentabas está vacío. Es mentira del diablo que a ti nadie te quiere. El Señor te está esperando y antes de que sea tarde, yo te invito para que retomes el camino nuevamente, para que no seas como la higuera estéril, como aquella higuera que no tenía fruto, sino que el Señor nos llamó a llevar mucho fruto. Amén. Te invito para que lo hagas, para que retomes ese camino. Amén. Voy a orar por ti en este momento
Y yo quisiera que repitieras conmigo, para que esta oración te sirva, que lo hagas con todo tu corazón. Reconcíliate con Dios. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre amoroso, eterno Dios del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto existe. Padre mío, yo acepté en un principio a tu Hijo como mi Salvador. Pero, Padre, yo me he alejado, Señor, de tu camino. Ahora yo te pido que me perdones. Te pido, Padre Santo, que no tomes en cuenta todo lo malo que he hecho después de que yo me dejé. Y quiero volver a tu camino, Padre Santo. Te suplico, Padre, que me recibas, Señor, como el Padre recibió al Hijo pródigo, Señor mío. Te suplico que me perdones, Señor. No quiero más seguirte ofendiendo. No quiero más, Señor, negar tu nombre. Quiero ser un cristiano genuino, un cristiano verídico, que alabe tu nombre y que glorifique tu nombre, Padre mío, para que cuando tú vengas por tu pueblo, Padre, sea yo uno de los que se vaya contigo. Te lo suplico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, si lo repetiste con todo tu corazón, si de verdad sientes que necesitas de Dios, que te has alejado y el pecado te está agobiando, yo te invito para que otra vez te vuelvas a reunir. No importa lo que digan, no te fijes tú, si yo te aseguro que los hermanos y el pastor, a donde tú vayas en la iglesia, que te reúnas, otra vez van a estrechar tu mano, te van a abrazar y van a estar contentos porque tú volviste. Y no solamente ellos, va a estar contento nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y desde ahora yo también te bendigo a ti, hermana, si te has alejado, para que vuelvas al camino de Dios. Amén.